Daniela Joya, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Luis y don Rudy Fermán, hasta Nueva York. Y bueno, un saludo a quienes se conectan también, ¿verdad? Estamos en la plática a través de la frecuencia en Houston y tenemos como invitado especial a Rudy Fernández de Nueva York, oriundo de San Miguel, De Usulután, de Usulután, sí. y Daniel Joya desde Maryland, oriundo de San Miguel, Eh, por tierra, adopción, tierra, tierra, tierra de Garrobo. tierra de garrobos, tierra Hoy, de... hoy, hoy con esta crisis van a salir muchos garrobos, ¿verdad? Porque están a salvo de los humanos. Están mejor protegidos, no pueden estar como el resto de la fauna, ¿verdad? A nivel mundial. Entre las malas noticias, decía yo un día de estos, una buena. El ecosistema menos atacado y eso pues da un pequeño respiro a la tierra. Alguien hacía una anécdota de que pareciera risible, pero hoy los animales nos visitan en las casas y estamos encerrados nosotros y no ellos. Este, Correcto. esa es parte de la dinámica mundial. Nosotros como humanos estamos aprendiendo cada día y no dejamos de aprender, de que se nos mandan mensajes, son difíciles de entender y pareciera de que nosotros nos encaminamos a un precipicio y sin embargo nos cuesta entender cuál es nuestro papel en este mundo. El tema de este día que yo quiero enfocar, y gracias a los amigos invitados, es nosotros tenemos diferentes enfoques desde la base social hasta la base política, y por supuesto que no podemos dejar de lado la parte económica, que pareciera que es la base que sustenta al mundo antes que otra cosa. Pareciera de que la base económica es la que sostiene y tiene prioridad la base económica antes que la base social. Los mundos paralelos que muchos manejan nos dicen, bueno, ¿y qué es más importante, la vida o la economía? Ambos, ambos se complementan. Tú no puedes vivir de aire, como tampoco te puedes comer el dinero. Sin embargo, si nosotros nos vamos al punto de vista de qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, nosotros podemos empezar a hacer una reflexión de cualquier color, pero a la larga podemos encontrar una respuesta que no nos va a gustar. Nueva York, como un centro de atención, como un centro mundial, la metrópoli, es el centro más atacado en esta pandemia. Y Washington ha sido afectada en una cantidad menor. Pero, ¿cómo te explica, Daniel Joya, por qué Nueva York ha sido afectado más que cualquier estado en esta pandemia? ¿Cómo te explica eso? Pues no tengo, digamos así, datos tan científicos, pero a partir de lo que conocemos de Nueva York podemos eh, de alguna manera inducir de que se trata de, bueno, sabemos de que Nueva York es la capital eh, financiera a nivel mundial. A Nueva York arriban gente de todas partes del mundo y es uno de los puertos internacionales
de llegada y de conexión, yo diría, si no el más importante y el de mayor tráfico, hablando de gente de diferentes partes del planeta, es uno de los principales. Y la diversidad de Nueva York manifiesta, pues tenemos a gente de todo el mundo que llega a Nueva York primero. Y si no recordemos un episodio triste durante la administración Trump, cuando implementó aquellas medidas de la prohibición de entrar a Estados Unidos, ¿dónde fueron los primeros conflictos, las primeras batallas de los que velan por los derechos humanos de los inmigrantes y de los que velan pues porque no haya discriminación? Pues en Nueva York. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, eh, y es la ciudad de Nueva York en sí es una de las ciudades con mayor población a nivel mundial. No manejo los números, pero me quiero atrever a dar por una cifra así a lo grueso. Y Rudy Fermán nos podrá dar quizás un dato más preciso. Qué sé yo, una ciudad de unos 20 millones, pero que no es solo la ciudad de la manzana, sino que es todo el montón de ciudades del estado de New Jersey y del mismo Nueva York que están ahí concentradas. Entonces, es un tumulto humano, es enorme. Entonces, yo creo que por ahí viene la cuestión, ¿verdad? En primer lugar, la conexión con el mundo por parte de Nueva York, y en segundo lugar, por esa diversidad y por esa multitud que se mueve en millones a diario. Pienso que por ahí está el asunto, y por eso también ha sido bien difícil controlar pues esta parte de la pandemia. Mira, Daniel, en tu área como estado, como ciudad, ¿cómo ves el ambiente en general? ¿Cómo ha afectado tu ambiente, tu entorno? Y cómo se ve el panorama dentro de la ciudad y más allá, en todo el estado? Cuéntame. Bueno, nosotros tenemos acá 3 jurisdicciones que pegan, ¿verdad? Y que pareciera que somos una sola: Washington, Maryland, Virginia. Washington, lógicamente, a diferencia de Nueva York, es la capital política más importante a nivel mundial. La ciudad de Washington registra números que todavía yo no los vería a nivel alarmante. No es que no pesen. Maryland más afuerita, pero ha sido bastante cauto el gobernador en tomar, y las jurisdicciones como los condados, las ciudades, de tomar medidas, y poco a poco han ido, digamos así, apretando el grifo, ¿verdad?, de la circulación, al punto de que ya este lunes por la noche se nos dijo: miren, si no tiene nada que salir, no salga, pero la producción no ha parado. Gracias a Dios, los trabajadores de la construcción, que son los que están más ligados a nuestra comunidad de inmigrantes, sobre todo los centroamericanos, ¿verdad?, los salvadoreños especialmente, no han salido tan afectados, porque esa ha sido una de las áreas que se ha considerado como esenciales. Entonces hay una clasificación entre los trabajos esenciales y los no esenciales. Los demás, pues nos hemos tenido que quedar en casa, no salir. Hay un alto grado de conciencia de la gente en seguir las recomendaciones y después ver cómo resolvemos los problemas económicos. Hay temor, pero creo que no hay una alarma generalizada, porque los mensajes que ha estado dando la autoridad acá han sido mensajes de recomendar, de hacer ver las decisiones, de informar. La información ha sido bastante puntual, bastante fluida, bastante, hasta cierto punto, vamos a decir, transparente. Y en una situación como esta, eso es lo más importante, de que quienes estén a cargo del gobierno den la información oportuna, la información clara,
y que se pongan a un lado las diferencias políticas, como lo hablábamos extra cámara los tres, ¿verdad? No está ese pleito de republicanos, demócratas, independientes, sino que se siente una sola voz y una sola preocupación. Los números de Maryland ya pues sobrepasan los 200, ya estamos hablando de unos 30 personas fallecidas. Sumémosle esto, DC que pega, y sumémosle esto, Virginia, ¿verdad? No quiero especular, pero vamos a decir más de 50 fallecidos, unos rondando unos 5,000, no tengo la estadística a la mano, de los casos afectados, pero ahí vamos, y creo que aunque se alargue esto, pues hay paciencia por parte de la población y hay conciencia, hay un sometimiento consciente a las reglas que se nos han dado. Siempre se habla, Daniel, del equilibrio, del balance entre las prioridades, entre la parte económica con la parte social, humanística. ¿Tú crees que en lo que respecta a tu estado existe ese balance, ese equilibrio, se está manejando bien? Pues acordémonos que estos son estados económicamente fuertes, ¿verdad? Y ahora con las declaraciones del Estado, del gobierno federal, reciben fondos federales que ayudan a aliviar, digamos, en este momento de la crisis. Este, yo creo que todavía no hemos llegado al punto aquel en que tengamos que ver saqueos y ver otras situaciones desesperadas de la gente por buscar comida. Incluso hay algunos gobiernos locales y algunas ONGs que están llevando un poco de ayuda también a gente que se sabe que está en necesidad. No es perfecto, pues hay un montón de situaciones que resolver, pero como digo, no se está viendo desde una posición alarmista. Y eso creo que es bueno, y eso pues da otro ánimo a la población. Fueron 3,000 billones de dólares que le aprobaron a Trump, ¿verdad? 3 trillones, bueno, yo no sé cuántos ceros lleva este asunto, como 15 creo. Son 3 Sí, billones, es plata, es plata. 18 ceros. Va, yo ahí no es mi La fuerte. calculadora te dice error, ¿va? Ya no Ya te no da ceros. ya no alcanzan los ceros en Sí, la pantalla. pero es una cantidad considerable que va a llevar alivio a mucha gente. Pero como lo hablábamos con Rudy, cualquier aspirina sí te ayuda, pero no te cura. En todo caso, ¿cuál es el efecto que ha tenido esta crisis en Nueva York, Rudy? Cuéntame. Saludos, Luis. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma digital. Escuché que estabas hablando ahí con Daniel respecto a la población del estado de Nueva York. Y es que creo que según el último censo, el estado de Nueva York tiene 19.542.000 habitantes. Solo Nueva York. Ese son Nueva York, sí. En cuanto a esto, hemos tenido, lamentablemente, según algunos datos que se están revelando, 2.373 pérdidas humanas por este virus. Son 2.373 pérdidas irreparables, lamentablemente, muy lamentable. Es quizás muy, muy temprano para decir esto, pero estuve revisando algunos números en la mañana y es que voy a repetir la cifra. 2.373 personas han fallecido solo en el estado de Nueva York. No tengo la cifra de todos los Estados Unidos, pero tenemos en este momento, en todos los Estados Unidos han fallecido 5.508 seres humanos. Hemos perdido 5.508. En 50 estados, 2.373 han sido de Nueva York. O sea, me atrevería a decir que un poquito
cerca de la mitad de todos los fallecidos en todos los Estados Unidos han sido del estado de Nueva York. Cuando Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, una cantidad de 5,000 pareciera que proporcionalmente no cuadra, porque China tiene más de 1,000 millones de habitantes y tuvo 3,000 y algo de muertes. Sin embargo, Sí. Nueva York en sí mismo, como estado, es la que aporta la mayor cantidad con relación a los demás estados en cuanto al grueso. Pues si nosotros tomamos en cuenta que son 300 millones en todo el Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué medidas son las que las autoridades de Nueva York han tomado para la población? Mira, Rudy. hasta el momento hay unos números que indican de que, voy a hablar en todos los Estados Unidos, si hemos perdido a 5.508 personas, pero tenemos un total de recuperados a nivel, hablemos, tenemos un total de 240.511 contagiados en todos los Estados Unidos. 240.000 es un número muy alto, de los cuales únicamente hemos perdido 5.508. Tenemos un total de recuperados de 10.365. O sea, 5%. quizás menos, quizás menos. Entonces, en base a eso, estuve viendo algunas encuestas de Univision, de algo otras cadenas grandes a nivel estatal. Es que muchos neoyorquinos están y estamos conscientes de que el gobierno debe de tomar medidas más severas, más fuertes, medidas que realmente nos den garantías de que esto va a disminuir en temas de contagios, va a disminuir, eh, porque en vez de bajar estamos subiendo. Yo te tengo un dato aquí, lo pueden buscar, de hecho lo publiqué en mis redes personales hoy por la mañana, y es que un documento se filtró hoy por la mañana, Univision lo publicó, se le ordena, ojo a esto, se le ordena a paramédicos no resucitar ni hospitalizar a pacientes con paro cardíaco. Esto es un código de guerra, es decir, si tuviste un paro cardíaco, hay que dejarte morir porque no hay forma de gastar. No hay que gastar recursos en personas con paros cardíacos, aunque se dice que hay muchas personas, casi un 50% de personas de ese tipo llegan a sobrevivir cuando se les dan las atenciones necesarias, sobre todo si están dentro de los hospitales en el momento del paro. Entonces, otro dato es que revelaba, esto lo dijo el gobernador hoy por la mañana, y es que en los próximos 3 días se podrían terminar los respiradores, cuando se espera que las próximas 2 semanas son las más críticas por el virus en el estado de Nueva York. Es decir, lo más fuerte de este virus aún no lo hemos visto. Si estamos hablando de que tenemos alrededor de 75,000 personas hospitalizadas en este momento, los hospitales están colapsando, se han creado hospitales alternos, improvisados en otros parques, en otros lugares para dar un poco de alivio, e incluso hemos recibido apoyo del gobierno federal, se ha venido algunos cruceros de la Marina, por así llamarse, en apoyo, y no es suficiente, no es suficiente. En este momento Nueva York está al borde de una crisis nunca antes vista. Hemos visto militares en las calles repartiendo alimentos, ayudando a las personas. Es lamentable todo esto, Luis. Yo sé, y sin embargo, hay un montón de estadísticas, hay un montón de relatos y pareciera de que Mira, solo la un gente, dato que, sí, solo un perdón, dato que, solo un dato que se me escapa y creo que es muy importante. No tengo el número exacto, pero hoy por la mañana se revelaba alrededor de 5.200, 5.300 policías de baja debido a las sospechas del virus y un poco más de 1.000 policías del estado de Nueva York que estaban ya positivos. Es lamentable porque son quienes nos traen la seguridad, quienes nos traen de gran importancia para la ciudad y que han estado en medio de la comunidad día y noche. No se sabe a cuántas personas ellos pudieron haber contagiado inocentemente, llamémoslo así.
Pero lo que sí es cierto es que es lamentable que 5.000 policías estén fuera de servicio por culpa de este virus. Hay mucho que decir sobre esta crisis. Y yo decía al inicio que muchas veces los humanos no hemos entendido el mensaje de qué es lo que realmente debemos de hacer. Daniel, realmente nosotros sabemos perfectamente que nadie está preparado para afrontar esto, pero yo lo veo como la llamada de atención para que todos prioricemos en las verdaderas necesidades que tiene la gente antes de las necesidades que tenemos eh, para sobresalir en algo. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer una reflexión a título personal, ¿cuál sería tu reflexión con relación a cómo enfrentar esta crisis en los hogares en general? ¿Cómo enfrentarla? Esa es la gran pregunta. Más allá de hacer tu bailecito, más allá de ponerte a tecniquear, Sí, porque eso es parte del entretenimiento, ¿verdad? fíjate, Para bajar el el estrés. estrés. Pero, ¿cómo enfrentar, cómo la familia puede enfrentar esta crisis? Yo te voy a decir lo que, pues, la experiencia, ¿verdad? Propia, a partir de ahí. Y quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Muy oportuno que hayas invitado a Rudy Fermán porque él está ahorita en el lugar donde la situación está más complicada. Entonces, son dos realidades distintas, la de Nueva York, un poco New Jersey, que están pegados, con la del resto de los Estados Unidos. Entonces, quizás por eso sonemos disonantes un poquito en la preocupación, en la alarma, ¿verdad? Y en otras cuestiones que tienen que ver con las rigurosidades y con cómo veamos algunas cuestiones muy particulares de esta crisis. Bueno, aparte de esa aclaración, fíjate que para mí, por ejemplo, ha sido bastante duro no tener la libertad de moverme, porque eso me impide básicamente trabajar y me impide desarrollar otras cosas necesarias de la vida diaria, ¿verdad? Digo, a pesar de que la restricción nos da espacio para movernos eh, para aquellas cosas urgentes. Y no es que el policía te para cuando salís, ¿verdad? Pero sabes que si te para, tenés que justificar. Pero más que todo nos quedamos por conciencia para no exponernos o no exponer a otros. En la casa, una de las ventajas que hay, digamos, en esta sociedad, y por lo menos lo ha sido en mi casa, es que vivíamos hasta cierto punto cada quien en su islita dentro de la misma casa. Los hijos, cada uno haciendo su cosa dentro de su propio espacio. Entonces no nos ha golpeado tanto, pero claro, después de varios días, cansa, ¿verdad? Aburre, te hastía. Entonces, quizás la recomendación primera es el no perder la calma y el tener en cuenta de que esta es una situación que no va a ser perenne, va a pasar un día más temprano que tarde en las próximas semanas, vamos a poder salir todavía con precauciones, pero vamos a poder poco a poco ir recuperando el nivel de libertad que teníamos, ¿verdad? Para andar afuera. Y, y una de las cosas que hay que tener en clara es que va a haber un impacto económico que lo vamos a cargar todos. Preocupémonos en este momento, pienso, en salir bien, en cuidarnos, en cuidar a los demás y lo económico lo vamos a ir resolviendo en el camino. Sigamos las medidas que se nos han recomendado en la manera posible, porque son para nuestro bienestar tanto personal, ¿verdad? Como familiar y como social.
seamos austeros. Yo creo que lo estamos haciendo la mayoría sin habernoslo propuesto. Seamos cuidadosos en qué es lo que compramos, cómo gastamos, en cómo racionamos los víveres y lo que tenemos. Gracias a Dios no ha habido desabastecimiento. Creo que no hay, por lo menos hasta este momento, el riesgo, por lo menos acá, de que se vaya a dar la dificultad para conseguir los alimentos. Seamos solidarios, tratemos de mantenernos en unidad dentro de la familia. Busquemos actividades que nos distraigan. Yo todos los días invierto las mañanas haciendo algo, ¿verdad? Haciendo algo manual, algo fuera de lo usual, alguna actividad física. No nos descuidemos en esa parte también, porque nuestra salud tiene mucho que ver en nuestra actividad física. Hagamos algún ejercicio, hagamos alguna actividad manual, no nos mantengamos solo acostados o solo sentados. Y ahora hablaba con alguien que me decía, allá en El Salvador, en el Gran San Salvador, yo ya no estoy viendo las noticias todo el día como lo tenía antes. Ahora solo veo noticiero al mediodía o en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Seamos un poco selectivos en lo que estamos consumiendo como información. Mantengámonos informados, pero no estemos con la mente puesta solo en esto de la crisis y que el coronavirus va a venir y nos va a matar a todos, ¿verdad? No, tratemos de mantener en la medida de lo posible mente sana y tratemos de mantener en la medida de lo posible pues esa austeridad en el manejo de la finanza y aprovechemos esto como una gran vacación. Y no es que sea una vacación, ¿verdad? Pero tomémoslo así, como una oportunidad para consolidarnos como familia, para hacer aquellas cosas que queríamos hacer en la casa y que no habíamos podido hacer antes por razones, ¿verdad?, de fuerza mayor. Y sobre todo eso, pensemos en qué va a pasar y pensemos en los demás. Nada cuesta invertir de este gran tiempo que tenemos en chequear a aquellas personas mayores, aquellas personas que están un poco mal con algunas molestias de salud, aquellas personas que queremos. Nada cuesta preguntarles cómo están y mantener esos lazos comunicacionales. No perdamos esa parte de humanidad por centrarnos en nada más lo de la crisis, porque eso nos va a llevar a estrés y otro tipo de situaciones psicológicas que nos pueden dejar otras secuelas. No soy experto, pero yo así es como lo estoy viendo. Esta es para Rudy. Rudy, es bien fácil decirle a una familia, mire, quédese en casa, tome distancia, manténgase a distancia. O sea, le está recomendando a la familia ya no unidad familiar, sino que se quede en la casa. Pero es difícil estar cerca de los seres queridos, es difícil abrazar a los seres queridos por aquello de las precauciones, ¿verdad? Entonces, esto nos viene a nosotros a poner distancia incluso dentro de nuestro hogar, porque lo hacemos por precaución, porque no sabemos. Entonces, ¿cómo decirle a una persona que no tiene un cuarto para cada hijo, que no tiene un cuarto así, que no tiene a veces la amplitud, sino que en la mayoría de los casos, por decir algo, en los países como El Salvador, la mayoría de gente vive en una casa de 4x4, donde incluso en una habitación duermen 4 personas. Entonces, ¿cómo manejar esta crisis a nivel familiar a sabiendas de que tenemos limitantes de carácter socioeconómico en un ambiente como El Salvador?
porque no nos vamos a ir a tocar a otro país que no nos interesa ni podemos ayudarle, pero si nosotros conocemos nuestro país, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo manejar esa crisis familiar con las limitantes que se tienen? Es una pregunta muy difícil de responder, Luis, sobre todo porque a nivel nacional, todo el pueblo, la comunidad salvadoreña, que por cierto está siendo muy afectada debido a esta crisis, no estamos, digo no estamos porque soy salvadoreño, no estamos preparados para enfrentar esto desde casa sin salir afuera. Sobre todo porque hay cientos de familias que viven de lo que trabajan semana con semana. El gobierno ha enviado un alivio, al igual que aquí en los Estados Unidos se va a posteriormente estar dando un alivio económico del gobierno federal. Allá en El Salvador también se ha manifestado a través de la página oficial del presidente de la República, un alivio de $300 para cierta cantidad de familias. Ojo a este dato. Se habla que se le aprobó $2,000 millones para este proceso, ¿no? Se le van a dar $300 por familia a más o menos 1,5 millones de familias. 1,5 millones de familias por 3, estaríamos hablando de 4,5. Hablemos de 5 millones que estaría invirtiendo el gobierno 500 500 millones. millones, 500 millones de dólares en esto. Le quedarían 1,500 millones extra para poder darle esos $300 a más familias, a el doble, tal vez a 3 millones. Y aún le quedarían 1,000 millones para continuar haciendo esto. Esa sería mi forma de verlo, aunque hay otra parte que también hay que verlo. Este alivio económico en El Salvador, a diferencia de los Estados Unidos, es que este es un préstamo que se obtuvo para 40 años. Y todos ese 1,5 millones de personas que reciban estos $300, qué bueno por ellos, porque se lo merecen, porque lo necesitan. Pero el otro tercio de la comunidad, hablemos de otros 3 millones de salvadoreños que no lo van a recibir, de igual manera van a tener que pagarlo por los próximos 40 años. Entonces me parece como injusto que se le dé solamente a una cierta cantidad de personas y que a la hora de pagarlo lo tengamos que pagar todos, incluyendo yo. Claro, yo no tengo nada en contra de cooperar con mi gente, lo he hecho desde siempre, a muchos de ustedes les consta, pero es bien difícil tener que decirle a una familia, quédate en casa, quédate en casa. Veí un video el otro día por ahí de un dominicano que criticaba a artistas que pedían de favor, familias, quédense en casa. Y él decía, lo decía en otras palabras, pero lo voy a decir a mi manera porque él creo que se oía un poco vulgar. Decía, es bonito pedir que te quedes en casa, porque tú tienes cancha de golf, tienes la nevera llena, tienes carro, tienes todo lo que quieres en casa, al menos que comerlo tienes todo. Ven, le decía, y quédate en la mía, quédate tú en la mía. Y siguen recibiendo regalías los artistas, ¿no? Exacto, entonces es bonito decirle a alguien quédate en casa cuando yo lo tengo todo en casa. De hecho, yo llevo ya varios días en casa, te soy honesto, desde casa estamos haciendo lo que podemos y desafortunadamente no toda la gran cantidad de salvadoreños tienen o tenemos la posibilidad de quedarnos en casa por un buen tiempo o poder sobrevivir desde casa. Muchos no lo pueden hacer, muy lamentable. Y no es porque no tengan conciencia de no salir a las calles, pero es que hay unos que si se quedan en casa, los va a matar el hambre antes que el coronavirus. Fíjate bien, Rudy, lo que vamos a ver acá con Daniel. Daniel, fíjate bien lo que pasa. Cualquier alivio que llegue, ayuda, ¿no? Definitivamente. Te pones Vic en la frente y te quita el dolor de cabeza. Sí. O te pones Cofal en la rodilla cuando ya te duele y te quitó, te alivió. El problema es de que vos no sabes todavía con certeza cuándo vas a recuperar esto, porque es una crisis desconocida que no sabes cuándo va a comenzar la reactivación. El Salvador, como cualquier país del mundo, es
Es un país que depende de su actividad económica. No tiene recursos propios, no tiene exportaciones a gran escala y todo lo que hace es consumir lo que otros países producen. La mayoría de países está interesado en solucionar sus problemas. Está interesado en mantenerse a flote. Está interesado en producir para ellos. ¿En qué medida los salvadoreños vamos a ser afectados más allá de cuando ya termine esto? Porque esto puede durar los próximos 2 meses, por ejemplo. A la gente le van a dar $300 o más, pero la pregunta siempre queda en el aire. Y cuando esta gente llegue a querer trabajar y ya no exista trabajo, ya todos pueden salir. Ya todo pasó, ya terminó la tormenta. Ahora salgan, sean productivos. Y las compañías que están siendo obligadas a pagar los sueldos de la gente no van a tener la capacidad para producir lo suficiente. Muchas van a cerrar. Estados Unidos tiene casi 4 millones de solicitudes de gente para el seguro de desempleo. 6 millones. Imagínate. Esta semana se dobló. Imagínate cuánto puede llegar. Se calcula que estaría llegando a unos 25 millones más. De solicitudes para 4 meses. Y Después de 4 recordemos que meses, después de 4 meses tenés que buscar empleo, ¿verdad? y no todos califican para el desempleo. Sí, y entonces no te van a dar todo el año. Sí, mira, es una reflexión que hay que ir haciendo. Retomo lo que decía Rudy, este dinero que se va a dar en el caso de El Salvador, Estados Unidos va a haber también, ¿verdad? Algún tipo de ayuda gubernamental. Pero estos son alivios, un pequeño parche, como vos decías, creo, no sé si ahorita, una aspirina para una infección enorme, ¿verdad? Para un dolor mortal, o no vamos a decir mortal, pero un dolor extremadamente fuerte. Hay que pensar en que esta es una crisis a nivel mundial y que todos los países van a ser afectados. La plata, yo no sé si se va a escasear, desconozco un poco del tema ese de finanzas internacionales, pero puedo decirte que van a haber países que van a tener prioridad. ¿Cuáles van a ser los criterios? No lo sabemos. Probablemente se vayan por el que tenga mejor capacidad de pago o por el que esté a punto de colapsar. Esas son líneas que los organismos financieros internacionales van a definir, pero que nos van a afectar. Estados Unidos, aunque vivimos acá, yo en lo particular, el momento posterior a la crisis no estoy tan preocupado porque aquí hay mecanismos pues que se activan que de alguna manera nos sacan. No es la primera vez que se dan caídas, no va a ser, no quiero decir que esta va a ser menor o igual que las anteriores, pero no es la primera vez que la economía es sacudida fuertemente. Bueno, ya lo vivimos hace poco con la caída del mercado inmobiliario. Fue bastante devastador en muchas de las áreas de la economía, pero salimos. Entonces, ya hay alguna experiencia o bastante experiencia. En el caso de países como el nuestro, va a ser más difícil, porque para empezar, no hay un plan de país. Cualquiera que esté en el poder está pensando en sacar ventajas políticas, y esto lo habría hecho cualquier otro que estuviera. Aunque el que tenemos ahorita en la presidencia, pues es mucho más hambriento de poder y de dinero que los anteriores. Y en la otra parte es sacar ventajas económicas. Los 2.000 millones es cierto, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo con lo que dice Rudy.
lo vamos a pagar todos. Nosotros remesamos los 3. Tenemos alguna pero no van a ser 2.000 millones. No, a eso quiero llegar. Nosotros pagamos impuestos directos o indirectos en nuestro país y nadie nos puede por eso quitar el derecho de opinar. Además somos salvadoreños, pero ya se está diciendo, el pedido no fue de 2.000 millones, fue de 5.000 millones y hacia eso vamos. Y lo que se ha aprobado no solo fueron 2.000 millones. Acordémonos que antes de eso hubo uno de 450 millones, algo así, que era donde el gobierno está sacando ahorita el dinero. Es mentira de que el Ejecutivo se rebuscó para conseguir. Esto tuvo que pasar por una aprobación de la Asamblea, de la tan odiada Asamblea. Entonces, pero lo que preocupa es cómo se va a reactivar la producción y cómo se va a garantizar oportunidades de trabajo para las personas, más que todo el sector informal, para aquel que anda vendiendo carteras, que anda vendiendo churros, que anda vendiendo minutas, paletas, que tiene la pupusería. Esos son los grandes retos que van a venir. Y yo le digo, aquí en Estados Unidos, pues aquí se imprime papel y si no hay papel, pues se manda a los marines, se invade cualquier país y se trae la riqueza que hay, o sea, que decirlo descaradamente. Y no sería la primera vez que pasa, ¿verdad? Pero hay capacidad de salir de esta crisis. El Salvador, un país dependiente, sin mayores recursos, con un Producto Interno Bruto comprometido, si se logra hacer este préstamo último, arriba del 80% con relación a la deuda. Entonces, va a ser muy difícil, las remesas van a bajar, porque los que estamos acá vamos a ganar menos y vamos a tener menor capacidad, vamos a tener que resolver primero los problemas nuestros. Y sí, lógicamente ser solidarios, pero no vamos a tener la misma capacidad ni de ayudar ni de invertir en el país. Y ese es un hecho que tiene que darse. Entonces, tenemos que aprender a vivir con menos, a reducir lujos, a ser más cuidadosos con el manejo de las finanzas y a ver más a futuro. Lamentablemente, y perdonen esta crítica, si a alguno le incomoda, lo siento, pero así lo vemos, yo lo veo así. Con esto de las remesas hemos sido irresponsables por cubrir la falta o nuestra ausencia de nuestros seres queridos. Hemos querido rellenar con remesas ese espacio y no se ha mandado un buen mensaje. Y vemos pues los mayores despilfarros no lo hacemos los salvadoreños que estamos en Estados Unidos, lo hace mucha de la gente que es receptora de remesas. Entonces va a haber un impacto. Lógicamente la capacidad de consumo baja, la capacidad de inversión baja, las tiendas de minoreo, de productos, qué sé yo, aquí le llaman retail, allá serían como las tiendas, almacenes y otras, van a ser afectados. Entonces, tenemos que aprender, vuelvo, a vivir con menos. Fíjate que si nosotros nos vamos a la parte numérica, nosotros tenemos un promedio de 400 millones de remesas mensuales. Y el gobierno va a regalar 450, entre comillas, va a regalar a 1.500 familias. Pero ¿cuántas familias en El Salvador existen realmente? Perdona que te corrija un poquito, Luis. Yo creo que estamos hablando de 1.5 1.5 familias. Uh-huh. Por eso, ¿de dónde sacamos ese 1.5 de familias? O sea, El Salvador. Se supone que hay alrededor de 3, 4 millones de habitantes, supongamos. No tengo la cifra. Pero más o menos a una tercera parte de la población se le va a dar, o a digamos, a un 35% del pueblo salvadoreño se le va a dar ese alivio. Asumiendo de que eso tiene una base estadística, ¿de dónde sacan ese 1.5 millones? Pero el punto central es, si El Salvador tiene una recepción de 400 millones en promedio mensual durante un mes, y la crisis en Estados Unidos dura 3 meses, El Salvador va a recibir más de 1.000 millones, menos. Va a durar más de 3 meses.
en A- Estados a- Unidos. asumiendo de que dure 3 meses, estamos hablando de que las remesas pueden bajar 1.000 millones en El Salvador. Fíjate que yo sin definitivamente. manejar ¿Sí? estadísticas al respecto, pero te podría decir, si marzo, la mitad de marzo fue afectado en Estados Unidos, ya veríamos cuánto han bajado en este momento para tener un parámetro. Pero la otra cosa es, a medida que el coronavirus se vaya extendiendo en Estados Unidos, va a ir disminuyendo la capacidad de remesas de las poblaciones y cada estado está entrando en esa cuarentena obligada. Nueva York está sufriendo ahorita lo más fuerte, pero para bien o para mal va a ser el primero de los primeros en ir saliendo de esto, ¿verdad? Así como los italianos ya están hasta haciendo un calendario de cómo van a volver otra vez a reactivar sus actividades normales, pero pongamos un número, que baje 2.000, 3.000 millones la remesa. El impacto en la familia salvadoreña va a ser muy, muy grande. La Y economía, la economía de Latinoamérica en general está sujeta a las exportaciones, a las remesas que van de Estados Unidos. México, ahí nomás igual. Entonces, la idea es plantear, bueno, ¿cómo, cómo compensar ese efecto económico? ¿Vamos a endeudar a El Salvador con otros 3.000 millones? ¿Cómo la ves, Rudy? Mira, es muy complicado. Es muy complicado decirlo porque el país no tiene la capacidad para responder a una deuda eh, tan grande y tan notoria que no nos deja un proyecto sostenible, por decir algo. Yo me adeudo con una cantidad económica, en un crédito, pero con ese crédito yo puedo construir algo que me va a autosostener para ir llevando ese crédito a flote. ¿Me explico? En este caso, tenemos el país no está produciendo nada por el momento. Estamos en cuarentena, estamos en emergencia. ¿Qué va a pasar? Es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar después de que la cuarentena pase? Hablemos en los Estados Unidos. Cuando ya la cuarentena pase en el estado de Nueva York, pase la emergencia, todo quiera volver a la normalidad. Cientos de restaurantes habrán quebrado. Espero equivocarme por el bien de cientos de familias que trabajan ahí, eh, que en gran mayoría son nuestros compatriotas, salvadoreños, hondureños, centroamericanos en general. Eh, de igual manera, las personas que trabajan afuera, hablemos de la construcción, en diversas áreas, van a ser afectados una enorme cantidad de personas. Ahora vamos al país, vamos a El Salvador. En El Salvador se acerca la fecha, los que trabajan en la agricultura, se acerca la fecha en mayo que ellos van a cultivar sus tierras para sembrar frijoles, maíz, etc. Entonces, si están en cuarentena, veamos este factor. Ellos el año pasado se prepararon con frijoles y maíz y todos sus granos básicos para llegar más o menos hasta esta fecha. Y más o menos 3 meses más van a aguantar con esos granos básicos que guardaron desde el año pasado. ¿Ok? Pero como hoy en mayo probablemente no van a poder ir a sembrar su tierra y sus granos básicos le van a durar 3 meses más, justamente cuando iba a salir la próxima cosecha. Entonces el país es ahí donde se va a ver en realidad si el gobierno está capacitado y tiene la altura para sacar a flote este país. Porque yo les garantizo que si el gobierno no busca las medidas para que los campesinos puedan cultivar sus tierras en medio de esta crisis, en el mes de mayo que ya lo tenemos, eh, hombre, esto va a ser muy difícil. El efecto cascada que yo le llamo, inevitablemente arrastra familias. Por supuesto que al que está en el nivel más bajo, a ese le cae la pedrada. Y sin embargo, ¿cómo?
¿Cómo nosotros como personas que no sabemos mucho de economía podemos nosotros recetar una fórmula para que en sí mismo el gobierno pueda asumir cuando es el mismo gobierno al que no acepta recomendaciones? Es el mismo gobierno que considera que ellos son los campeones y que pueden salir adelante solos porque no se están formando equipos multidisciplinarios que ayuden a la crisis. La siguen manejando en una forma hermética, ya no quieren ni que la gente publique noticias, ya no quieren ni que la gente critique las noticias. ¿Cuál debería ser esa apertura del gobierno de El Salvador para que todos en verdad digamos, vamos juntos? ¿Cómo? Si no se está abriendo ese espacio, Daniel. Yo esperaba que en este momento de crisis el señor presidente de la República parara su campaña con miras al 2021 y que parara de sembrar odio, de dividirnos más como sociedad y llamar a los partidos políticos, llamar a organizaciones de la sociedad civil, a las iglesias que tienen mucho peso en la conciencia ciudadana y a diferentes entidades y dijeran, miren, aquí tenemos un problema nacional, olvidemos nuestras diferencias por el momento, trabajemos en cómo vamos a afrontar esta situación. Pero ¿qué es lo último que estamos viendo? Lo que estamos viendo es improvisación e incompetencia. Y yo he dicho yo que no iba a hablar de política, ¿verdad? Pero es lo que marca esta administración y la centralización y el manejo de la información y todo apunta a que el presidente tiene que salir como el popular y como el salvador de El Salvador en momentos de una crisis, de pandemia. Y se ponen a tomar algunas medidas que no son las más acertadas. Nosotros tal vez no tenemos las soluciones, pero la guía es esa. Escuchar a los diferentes sectores y a los diferentes expertos en diferentes materias para ver cómo levantamos nuevamente a nuestro país. Me llamaba la atención lo que decía Rudy Fermán. Viene mayo, es más, desde ahorita se tendría que estar trabajando para lo que es la cosecha. Es una buena oportunidad. Entendemos que el tiempo es corto y que no nos agarró preparados, ¿verdad? Eso está muy claro. Pero yo creo que los esfuerzos se deben de hacer en aprovechar el invierno para cultivar hasta donde se pueda, para que no vaya a haber desabastecimiento de los alimentos básicos, sobre todo los de la agricultura. Hasta este momento yo tengo entendido de que los paquetes agrícolas, que fue algunas de las bondades de la administración anterior, no estaban dentro del plan de la administración Bukele. El trabajo directo con cooperativas y con otros grupos de agricultores tampoco he escuchado que se haya hecho mucho, y si me equivoco, pues que me corrijan, ¿verdad? Y antes de seguir, quería reconocer los aportes que está dando un compatriota, Marcos Aloy Oliva. Está poniendo datos muy buenos debajo de esta publicación, que sería bueno que los revisáramos. Algunos se nos quedaron, tenía de diferentes tópicos que hemos tocado. No sé, Luis, si puedes leer algunos de ellos, pero esta tendría que ser un momento de reflexionar en la reconstrucción del tejido productivo, porque ese es lo vital para darle de comer a la población salvadoreña. Olvidémonos de aeropuertos, olvidémonos del tren del Pacífico, olvidémonos de hacer el hospital más cachimbón de Centroamérica en 2 meses, que es mentira que se va a hacer en 2 meses. Que se preparen los pabellones del circo, como se había dicho, pero para albergar a los enfermos, no el parqueo, para hacer un nuevo hospital. Resolvamos la crisis y empecemos a apostarle a la reconstrucción de ese tejido productivo y a la vuelta en marcha de la gente que quiere trabajar.
Dicen que las críticas siempre son buenas, las críticas son constructivas, los comentarios de los amigos que nos visitan, quiero agradecerles a todos los aportes que hacen. Hay muchos comentarios importantes y, y es importante destacar, pues si la verdad que todo suma. Y sabes, Rudy, cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona fracasada, que sabe Perdón. reconocer, la persona de éxito, sabe reconocer que arriba de él existe gente más inteligente y que se sabe acompañar de lo mejor, porque de lo contrario, si tú tienes a lo peor dentro de tu equipo, no vas a tener éxito. Eso tú lo Mira, sabes. quizás Y me voy esa a, es una de las debilidades del país. ¿Sí o no? definitivamente, mira, en temas de economía, yo que quisiera poner, por ejemplo, a este señor, hablemos de McDonald's. Este señor dice que intentó ingresar a la Universidad de Harvard en muchas ocasiones y fue rechazado porque no era tan inteligente como él pensaba que era. Intentó muchas veces sin darse por vencido y siempre fue rechazado porque habían muchos estudiantes que estaban buscando ese puesto y eran mucho más inteligentes que él. Entonces, él dijo, bueno, si no puedo graduarme en Harvard para tener un título muy respetado, entonces me la voy a ingeniar para que los universitarios de Harvard trabajen para mí. Ya que Está el bueno eso. presidente, ya que el presidente no pudo graduarse, ¿por qué no se rodea de personas graduadas de las mejores universidades para que puedan trabajar y hacer el trabajo por él? Hombre, con mucho respeto. Eh, eh, este señor es un ejemplo, claro, y lo podemos buscar allí donde quieran buscarlo. Si quieren sacarme alguna, alguna crítica, es muy válida, todo suma, todo vale. Este señor dijo, si no puedo graduarme, voy a buscar la forma de que los graduados de Harvard trabajen para mí. Miren, en la actualidad, el último dato que tuve, eran más de 500 graduados economistas de Harvard que trabajaban para McDonald's. También Rockefeller, ¿verdad? Parece que tiene un ejemplo parecido. Es El otro, abuelo. es otro. Y así podemos sacar cientos de comparaciones. Y en este caso, yo creería que algunas veces podemos trabajar y hacer las cosas con el corazón, pero si no tenemos el conocimiento necesario, eh, nuestro rendimiento va a ser mucho menos. Eh, ¿Tú crees que esta red social es exitosa porque Mark Zuckerberg es el exitoso? ¿O porque él es el inteligente? ¿O porque él es el mero mero? no, mira, Él tiene los mejores talentos en desarrollo que le ayudan a mantenerse en pie. Él en sí mismo, tiene sus cualidades, pero arriba de él hay montones de gente más inteligente, mira, superdotados que sirven a él. Esa es la clave. ese es el punto y a eso tenemos que basarnos. O sea, cuando no sabemos algo, es bueno preguntar. Es bueno rodearnos de gente que sea capaz, que sea eficiente. Este es un momento en el que tenemos que dejar el orgullo, nuestras diferencias, en todo tipo. Y quiero traer aquí con ustedes, con mucho respeto de la familia en este momento. eh, yo estuve leyendo ahorita mientras ustedes conversaban acerca de un compatriota que está con una dificultad bastante difícil en el estado de Nueva York. Y es que me voy a atrever a leer textualmente algo que publicó la hermana del cónsul de Long Island. Y es que dice, me limitaré a pedirles que tengan a mi hermano Henry Salgado en sus oraciones y a nuestra familia para que nos dé fortaleza en estos días grises para la humanidad. Este fue un mensaje que ella hizo hace 4 horas justamente. No voy a continuar leyendo porque no tengo el permiso de la familia. Nomás quiero decir que el cónsul creo que se encuentra en una situación muy difícil. No voy a ahondar en el tema, pero es un momento de que como salvadoreños nos unamos y dejemos nuestras diferencias de lado.
nuestras diferencias ideológicas, si podemos aportar de alguna manera en algún campo, cualquiera que este sea. Hemos visto organizaciones de todo tipo, de todas formas, apoyando en todas las áreas posibles. Algunos están apoyando para El Salvador, otros están apoyando de allá para acá. En todo caso, es válido. ¿Cuántos salvadoreños han muerto en Nueva York que tú sepas, Rudy? Mira, Ya. no tengo el dato exactamente, pero que yo conozco, amigos míos, justamente han muerto 5, sin echar a cuenta un locutor de Massachusetts, que, bueno, era el de Massachusetts, no de Nueva York, pero es salvadoreño y también falleció. Había una muchacha también que trabajaba para Tribuna Hispana, que también falleció recientemente, una persona muy conocida. Y así sucesivamente creo que hay, el último dato que tuve eran 178 salvadoreños confirmados con el COVID-19. Daniel, ¿tú información que tengas de salvadoreños afectados? Fíjate que no la tengo y esa creo que es una de las cosas que hay que señalar. El Estado salvadoreño, en este caso el Ejecutivo, tiene el deber de mantenernos informados con ese tipo de información. Cuántos enfermos están allá, cuántos afectados, digamos, por el virus, de dónde provenían, eh, tal vez no los nombres, pero por lo menos algún dato que la familia sí tenga la información clara. Ahí está una señora dando declaraciones que ni siquiera le habían permitido saber de qué había muerto el esposo. Y bueno, eh, los consulados tienen, bueno, en este caso, pues lo siento por Henry, ¿verdad? Quien conozco y le tengo mucho aprecio, a pesar de nuestras diferencias políticas. Espero que se recupere o espero, porque yo sabía que estaba en cuarentena, espero que solamente sea una falsa alarma, ¿verdad? Y que si es el caso, pues que se recupere pronto y que se ponga a trabajar, ¿verdad? En lo siguiente. Se necesita saber cuántos salvadoreños están falleciendo en diferentes partes, no solo de los Estados Unidos, sino que del mundo. Necesitamos ese dato por un montón de razones, ¿verdad? Y sobre todo por razones de humanidad, sobre todo porque las familias, y algunos no tienen familiares acá, pero las familias allá en El Salvador necesitan saber sobre sus parientes. ¿Sabes cuál es lo peor de todo esto, Daniel? Ujú. Lo peor es eso, ¿verdad? Es como cuando en el tiempo del conflicto, vos te acordás, nosotros somos más o menos contemporáneos, ¿verdad? Bueno, Rudy es la mitad de la edad nuestra, este, pero llegaba los uniformados o los escuadrones y se llevaban a alguien y no aparecía. Esa angustia de la familia, de no saber de su pariente, cuándo murió, ni qué murió, ni dónde está enterrado, eso es horrible. Lo digo porque mi familia vivimos un caso bien, bien cercano. Entonces, no podemos en estos tiempos hacer eso. Había un dato que no quiero dejar pasar, porque Rudy en algún momento era de lo que estaba promoviendo el hecho de que hubiera una ayuda para repatriar salvadoreños. Sin embargo, dada el protocolo de salud, hoy ni No se siquiera se puede, va a poder, no ni, se ni puede. siquiera se va a poder hacer eso. Imagínense el grado de efecto sentimental de la persona de que no va a poder hacer eso. Sin embargo, yo creo que sería importante lo que vos decís, Daniel, saber por lo menos, tener esa información oficial clara. Los consulados tienen acceso a las autoridades de salud, de diferentes autoridades en el país donde están funcionando. Yo sé que están cerrados como consulados, pero el deber de recabar información no termina con que estén cerrados y que estén queriendo, bueno, protegiendo su salud, porque son seres humanos y no los vamos a mandar a que mueran, ¿verdad? Aunque los médicos y enfermeras y los demás trabajadores de la salud se están exponiendo a diario. Los uniformados se están exponiendo a diario también, porque no les queda de otra, ¿verdad? Y a la gente que trabaja
en la cadena de distribución, en los comercios, se está exponiendo a diario en las tiendas o en los almacenes de comida, vendiendo. Y entonces tiene que recogerse esa información y tiene que manejarse de manera precisa. Esa es otra de las incompetencias de la actual administración, ¿verdad? No tenemos datos para decir, responder a preguntas tan elementales como esa. Se tiene que mejorar. Hay mucho, yo decía hace un rato que hay mucho hermetismo en la información y nosotros que vivimos aquí nos damos cuenta de que aquí la información es más fluida y se saben los nombres de las personas afectadas, se saben los nombres de las personas fallecidas. No es problema, pero el hermetismo que maneja en El Salvador, eso es preocupante porque hay gente que posiblemente conozca a alguien, estuvo cerca y no se da cuenta. Eso es dañino, porque a la larga va a salir afectado. Este señor estuvo en ese albergue, yo estuve cerca de él y hoy dicen que es positivo. Significa que yo pude haber estado en contacto con él y a la larga es una cadena de contagio muy peligrosa. El Salvador no ha entrado todavía a la fase de contagio, todavía no ha entrado a esa fase y eso preocupa. Pero en la medida que podamos nosotros, Rudy, tener información, sería importante darla a conocer de compatriotas que han salido afectados y todo eso para divulgarla y que la gente se dé cuenta, pues, cuánta comunidad salvadoreña está siendo afectada. A lo mejor no vamos a ser capaz de llevarles un alivio económico, lo que sea, pero por lo menos la gente, lo que decía Daniel, al menos la gente tiene conocimiento de eso y Sí, se da fíjate cuenta. fíjate Luis, ya que tocaba el tema joya, creo que en esa parte también entra este dato, y es que hay un crucero, se llama Sabdan, un crucero que estuvo ambulante por todos lados y nadie le quería dar desembarcadero, no sé cómo le llamaríamos. Atracadero. Eh, no le querían dar un lugar donde él pudiera desembarcar ese personal que Eran tenía, turistas porque básicamente, ¿no? turista, definitivamente. Es un crucero muy grande en el cual yo tengo entendido que habían un poco más de 1.500 personas. Ya habían 4 muertos dentro del crucero por el COVID-19. No sé cuántos, desconozco la cifra, no sé cuántos contagiados hay, pero es un caso lesamente humanitario en donde era de extremada importancia de que este crucero aterrizara. O sea, era un caso humanitario. Hasta hoy supe que le dieron un espacio allá en Florida para que pudiera llegar y van a darle atención médica a los tripulantes, a los turistas, y pues van a reconocer a los 4 personas que perdieron su vida. Ahora, yo siempre he sido de las personas que he estado impulsando el proyecto de que haya un fondo de parte de los consulados para repatriar a las personas que pierden la vida en el exterior, que el gobierno se haga responsable de repatriarlos, ¿no? Eh, pero ahora en este caso no se va a poder. Pero sí es importante que hay personas, estuve leyendo algunos artículos ayer por la tarde, en la que hay cientos de personas que se le están negando la prueba del COVID-19. En algunos casos porque te preguntan qué seguro va a cubrir los gastos. Y si no tienes un seguro médico, ¿qué? No tienes derecho a saber si estás o no estás positivo. Desconozco si hasta este momento eso se ha logrado manejar de otra forma. Tuve un reportaje, creo, de Jorge Ramos, que fue que él públicamente dijo que se estaba viendo con diferencia a los que no tenían un seguro médico. Esperemos que esto por el bien de todos se haya corregido, o no sé, aún no tengo los datos. El punto es que el gobierno debería de dejar que ingresen al país cientos de personas que están fuera, con el COVID-19 o sin el COVID-19. Que él tiene que meterlos en cuarentena y someterlos a un proceso sumamente estricto, sí, está bien, Correcto. es su regla y estoy totalmente de acuerdo. Que lo someta a las cuarentenas, que lo someta al tratamiento que él crea correcto, eso es perfecto para salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Pero el que se le prohíba ingresar
a su país. Eso no es válido, en mi forma de ver al menos. Y hay una ley. Y en la Anoche mía aprobaron. también. Ya aprobaron Sí, una ley. pero ya dijo el presidente que la va a vetar. O sea, O aprobaron sea, una ley. Fíjate bien lo que pasa. Aprobaron una ley, la Asamblea de Repatriación, para obligar a que el gobierno haga la gestión humanitaria. Así como Estados Unidos ha mandado aviones, fleteros a traer a sus americanos, a sus ciudadanos americanos, los ha mandado a traer. 1.500 ciudadanos americanos han podido regresar a raíz de que el gobierno de Estados Unidos puso a su servicio aviones específicos de carácter humanitario para que pudieran regresar. Igual, El Salvador tendría que haber hecho lo mismo y nunca lo hizo, ni lo va a hacer. Si con aquellos 12 que hacían ruido en México no quería hacer nada, dicen que hay aproximadamente 3.000 salvadoreños fuera. Entonces, ya la pregunta es, si él dice que la va a vetar, ¿cuál va a ser la salida? no hay salida. Ese es el problema. O sea, no salgan, va, está bien, pero hay que darle de comer a la gente si no va a salir, ¿verdad? Algunos pueden sostenerse un mes, 2 meses, 3 meses, un año, otros, pero hay que dar algún alivio. Ahora, se cerraron los aeropuertos cuando mucha de la gente, se cerró el aeropuerto, mejor dicho, Monseñor Romero, para la entrada de gente o entraban y caían a la cuarentena obligatoria. Cuando iban en el aire, no tuvieron un aviso previo. Donald Trump dio por lo menos un día y medio antes de poner la medida hacia Europa. Y así han venido funcionando diferentes países. Lo anuncian y después lo implementan, porque eso permite de que alguien desista. Y eso reduce la cantidad de gente asignada en los lugares donde lo llevan a las cuarentenas. Y esa es una de las partes irresponsables. La otra es esa, totalmente de acuerdo. Miren, yo leía con tristeza y con mucha indignación en el Twitter ahora en la mañana cómo nos hemos deshumanizado al punto de que muchos salvadoreños no quieren que otros salvadoreños regresen a El Salvador y ponían argumentos tan tontos, pero tan pueriles, tan superficiales, como es que Roberto Dawinson está varado no sé dónde. Pues sí, pero por afectar a un salvadoreño que no nos cae bien, no nos vamos a llevar de encuentro a los 3.000 que dice Rudy Fermán. No vamos a pensar de que esta gente está en aeropuerto en las condiciones que más difíciles, viendo cómo come, durmiendo sentados quizás en sillas, que sabemos, pero que está pasando situaciones bien difíciles y no le queremos dar entrada de regreso a su país. O sea, prácticamente se está aplaudiendo el destierro de salvadoreños, lo cual, además de ir en contra de los derechos humanos, es inconstitucional. No hay ninguna ley que faculte a ninguna autoridad a nivel mundial a desterrar a sus ciudadanos. Y eso es lo que se está haciendo. Y se está diciendo, no, es que traen la enfermedad. ¿Y cómo saben que traen la enfermedad? Ningún país del mundo va a dejar salir a un enfermo a menos que haya un acuerdo con el país que lo va a recibir. O sea, no es tan irresponsable como lo quiso decir el presidente de la República, que México le había mandado 2 enfermos de coronavirus porque quería quizás contagiar a El Salvador. Eso es mentira. Esas son las informaciones incendiarias que nos ponen a salvadoreños contra salvadoreños en el momento en que la solidaridad debería ser lo que prevalezca. Y esa debería ser nuestra actitud, no la actitud mezquina y vil de cerrarle las puertas a otros compatriotas de regresar a casa. Si bien es cierto, la Asamblea le pone la ley y él dice que la veta. Yo no entiendo el criterio, pero yo sí pienso de que él lo ve siempre desde el punto de vista. ¿Y dónde voy a meter a esos miles de gente? Pues ahí donde pensó, ¿qué pensó cuando dijo, bueno, detengan a todo el que le encuentren?
en la calle. Cabal. ¿Dónde lo va a Entonces, meter? ¿Verdad? por otro lado, se ha filtrado la información que gente deportada sigue llegando a El Salvador. Sí, son Eso Sí, más no o lo han menos dos, parado. definitivamente. Eso no lo han parado. creo que son 2 viajes de 500 semanales o un viaje de 500 semanal. Y entonces, por qué entonces estamos nosotros queriendo complicarnos la existencia? Pero por otro lado estamos llamando que unidos vamos a vencer, que no sé qué, que Dios lo bendiga, que no. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Vamos a ir cerrando este espacio. Yo le agradezco a Daniel, a Rudy que me han acompañado en este espacio, que básicamente trataba de reflexionar un poquito sobre dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. No quiero ser apocalíptico, a mí no me gusta ser profeta ni nada por el estilo. Lo único que yo quisiera es que mi país, que es El Salvador, tomara las cosas buenas del mundo y no las cosas malas del mundo. Que se fijara en los buenos ejemplos que hacen otras personas. Donde un presidente, a pesar de tener limitaciones físicas, anda con sus muletas visitando a los hospitales. Presidente de Guatemala, a pesar de que anda en muletas, anda visitando el campo. ¿Cómo está la situación? Y que es mayor y que tiene condiciones de salud, por si no lo sabíamos. Por eso mismo, Ujú. sabe que él tiene un gran riesgo. Sin embargo, su papel, el liderazgo que yo quisiera ver en mi país es ese, de gente que se remangue las camisas y se tire, y que la gente sienta que hay un líder a la par. Entonces, esa parte nos falta mucho a El Salvador. No tenemos un líder de pueblo, no hay. Un buen baño de pueblo le caería bien al presidente de El Salvador y que en realidad que no divida, que no siga dividiendo a El Salvador, que no siga atacando a la gente. Sale una señora quejándose porque su esposo murió por que no lo atendieron como debería ser, no le dieron la atención médica y se murió. Ni siquiera le dijeron de qué había muerto. Y el mismo presidente sale diciendo que estaba siendo instrumentalizada la señora, Ya, que yo la, leí el tweet, yo que leí la el tweet estaban que dijo, usando. O sea, que la gente ya no puede reclamar sus derechos, ya no puede expresarse, porque es ir en contra del presidente. Igual Cuando en que, realidad lo que la gente está pidiendo es, yo tengo derechos, la igual que salud. la señora que vive ganando $2 a $5 diarios y por el hambre fue y hasta una canción le sacan. Qué puchica, qué indignante, a qué nivel hemos caído de poner el grito de desesperación de una mujer, taparlo con una canción de Lucha Villa, Lola Beltrán, no sé de quién era, y burlarse de ella. Hasta esos niveles de bajeza hemos caído como salvadoreños. Realmente yo digo, ¿para dónde vamos? Pero ¿quién es el que enciende la mecha de la indignación? Para mi gusto. Tu ¿Quién es el que presidente. enciende la mecha? El señor presidente de El Salvador. Él es el que enciende la mecha. Y todos los demás, como borreguitos, ¿va? ¿Sí? Como borreguitos. Tu saludo final, Rudy, y te agradezco el tiempo que has podido dedicar este día. Vamos a seguir hablando en otra ocasión y espero de que donde tú vives, toda tu gente, pues salga de esta crisis ya. bueno, Luis, te agradecerte el espacio, también a Daniel por el espacio, por una conversación muy respetuosa. A muchos quizás les incomoda que hablemos lo que pensamos, que digamos lo que sentimos, pero esta es nuestra libertad de expresión aquí en los Estados Unidos y también en El Salvador. Tenemos que hacerla valer, a costa de lo que sea. Ahora bien, pedirle a nuestros compatriotas que tomemos conciencia, que nos quedemos en casa por nuestras familias y por las de otros, que busquemos ayuda, que nos informemos de fuentes oficiales. En caso, hay cientos de organizaciones que están ayudando con víveres, con de diversos puntos, están apoyando y aportando en el estado de Nueva York.
que nos dejen saber de qué manera o de qué forma podemos aportarles, apoyarles de alguna manera. Los que no pueden recibir los ayudos del gobierno federal, hay otras formas que pueden, a otras instituciones que pueden acudir para recibir de alguna manera un alivio que no es el que merecen, pero por algo más de comenzar. Despedirme de la gente y desearle suerte a todos los compatriotas salvadoreños que venimos a luchar, a ganarnos la vida y no a perderla. Luchemos por conservar este precioso momento de vida que tenemos. Quedémonos en casa. Ok, gracias Rudy, muy amable. Daniel, antes de despedirte, yo quiero que me hagas un comentario final sobre el despliegue de tropas, el despliegue de buques de guerra alrededor de Venezuela que decretaron hoy. Siempre va dentro de lo ruin del ser humano, ¿verdad? Nosotros vemos ejemplos bien bonitos de solidaridad, por ejemplo, de Cuba, recibiendo a los italianos que nadie quería recibir desde aquel buque. Ingleses eran. Ingleses eran, ¿verdad? Y ellos los reciben, se exponen a adquirir el virus, pero ese es Cuba, un país solidario y mandando cientos de médicos alrededor del mundo. Pero vemos a Pompeo abogando por mayores medidas contra Irán, un pueblo que está ya de por sí castigado y que el coronavirus le pegó fuerte, curiosamente, ¿verdad? Yo no quiero hablar de teorías conspirativas, pero curiosamente, Irán, que tiene poco turismo y poco tráfico de todos los países del mundo, pero sufre eso. Y después vemos al mismo Pompeo y a otros haciendo gestiones para querer aprovechar esta coyuntura y derrocar a Nicolás Maduro, cuando lo que deberían de estar preocupados es en ayudar a los venezolanos que tienen todas esas limitaciones y pareciera de que lo quieren atacar. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Hay un participante fuerte en toda esa trama por el cual no lo han atacado y no hemos visto a Estados Unidos embarcado en otra guerra que se llama Rusia. Y si no, pues ya días lo hubieran atacado. Entonces es lamentable que el ser humano esté pensando de esa manera tan mezquina, tan ruina contra el resto de aquellos que no nos caen bien. Estados Unidos es un país que está severamente castigado en este momento por el virus y debería de estar enfocado más en resolver eso. Y si bien es cierto, Estados Unidos ha ayudado a muchos países y en este momento parece que no está ayudando a nadie porque tienen que resolver su problema interno, pero por lo menos, perdonen mi francés, que no esté jodiendo a los demás. Ya estamos hartos de esa política de agresión a los pueblos más débiles. Y eso, ¿verdad? Como reflexión final, pensemos en la solidaridad antes que en aprovechar esto para acabarnos al adversario. Fines políticos maquiavélicos, cuando no debería prevalecer eso. Y yo siempre digo, es más importante la vida del ser humano que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no podemos manipular la mente de las personas haciéndoles creer que tienen que apoyar todo lo que yo digo. No se puede actuar de esa manera, porque no es siempre de vaya a tener la razón, no es atacando a los compatriotas que demandan el cumplimiento de sus derechos como nosotros vamos a ayudar. Al contrario, qué bueno que tiene el valor la gente de salir a las calles, arriesgarse y decir, yo tengo hambre, yo quiero que me den atención. Eso es lo que debe hacerse, ¿no? Cumplir. Daniel, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a tener otra oportunidad para saludarnos. Y a todos los amigos que tuvieron la oportunidad de ver y escucharnos, gracias por su tiempo. Piensen que nosotros estamos trasladando información importante y que cada uno tiene una opinión personal. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Bueno, gracias y saludos para todos. Que estén bien. Ok, gracias, amigos.